Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña el doctorando Gastón Hulet, con quien vamos a conversar sobre legitimación de capitales. Antes de iniciar el tema, permítanme presentarles a nuestro invitado. El señor Hulet complementó el derecho con la carrera de Administración Bancaria en la Facultad de Economía de la Universidad de Costa Rica. Egresó del doctorado en Derecho Mercantil de la Universidad Escuela Libre de Derecho y realizó posgrado en Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. Es experto internacional en prevención e investigación de lavado de dinero y delincuencia financiera, certificado por la Universidad de Granada, España. Además es director de la Junta Administrativa del Registro Nacional y presidente del Consejo Superior Notarial. Don Gastón, un placer para nosotros tenerlo en el programa. Muchas gracias, el placer es mío, de verdad muy agradecido con la invitación a este programa y estamos para servir. Gracias, pues este es un tema bastante relevante en estos momentos de coyuntura nacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de legitimación de capitales? El término legitimación de capitales, que normalmente es conocido como, la gente le llama comúnmente lavado de dinero, viene a cubrir un término amplio. Vamos a hablar en los términos más sencillos posibles, ¿verdad? Tal vez no técnicos, pero consiste en principio en que todo aquel dinero mal habido, producto de la comisión de un delito, ese producto de dinero que se genera es precisamente legitimación de capitales, es decir, ese conjunto de dinero que le llamamos dinero sucio también. Ese dinero, la idea del que comete el delito es introducirlo en la economía de una forma sencilla, básica y que pueda ser utilizado de forma común, como si no tuviera ese rastro de delictivo. Ahí es donde se genera la legitimación de capitales, ¿verdad? Entonces ahí es donde, por así decirlo, las autoridades tratan de llegarle a eso. De acuerdo. ¿Cuáles otros delitos pueden considerarse formas ilegales de hacer dinero? Son varios y, por ejemplo, siempre se relaciona principalmente legitimación de capitales al tema de narcotráfico. Sin embargo, es muy importante tener claro que no es el único. Son una serie de delitos, entre ellos, por ejemplo, la trata de personas. Comúnmente vemos cómo hay explotación de mujeres, principalmente también de niños, tráfico de órganos, minería ilegal. Actualmente uno de los flagelos más importantes es el de corrupción, ¿verdad? Lo tenemos muy claro. Además podemos hablar de secuestro extorsivo, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, etc. Es importante que a veces nos cuesta un poco racionalizar cómo es que la explotación de estos dineros se da. Por ejemplo, en un secuestro, normalmente los secuestradores van a pedir dinero efectivo, ¿verdad? Hay algunos casos de transferencias electrónicas, sin embargo a ellos no les sirve porque queda un rastro, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de generar dinero es lo que a ellos los hace, una vez recibido ese dinero, tratar de introducirlo en la economía. Vamos a ver, es probable que un secuestrador no tenga un oficio o una empresa, y cuando hablo de un secuestrador estoy hablando de un traficante de órganos, de un traficante de drogas, estoy hablando de cualquier otro delito. Es probable que no esté relacionado la actividad que tiene con la producción de ese dinero. Entonces, cuando ellos reciben en un momento determinado 20 millones, 100 millones, $1 millón, es probable que no tengan cómo justificar de dónde viene ese dinero. Y es precisamente ahí donde se da
el trato preventivo para que si esa persona va a llevar ese dinero a incorporarlo a una cuenta bancaria, por poner un ejemplo, el banco le va a decir de dónde viene ese dinero, de dónde produce usted ese dinero, tráigame certificación de contador público autorizado, tráigame las constancias, qué sé yo, de la caja donde usted está inscrito en un trabajo, etcétera. Y esto es precisamente lo que permite a las autoridades ir concatenando una actividad con la otra para poder llegarle preventivamente, en algunos casos, a la legitimación de capitales. Hablemos sobre la ley, los esfuerzos que hace el país para prevenir este tipo de delitos. Por ejemplo, los bancos, ¿verdad? ¿Cuál es el actuar de los bancos en este tipo de situaciones como el ejemplo que mencionaba? Sí, claro. Te comento que hay un esfuerzo enorme, no solo un esfuerzo país, sino un esfuerzo mundial, donde desde el organismo más grande en esta materia del mundo, que se llama GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI es el que dicta, por así decirlo, las principales recomendaciones para los países que quieren seguir y tomar todas estas medidas. Estas recomendaciones son 40. De esas 40, ellos lo que hacen es, en cada una de esas recomendaciones, referirse al tema de una forma amplia para que cada país trate de hacer un análisis propio, un análisis que se llama de riesgos, cuáles son los riesgos en los que están estos países. Y hablemos ahora sí el caso de Costa Rica, por ejemplo. Entre tantos análisis que hay que hacer, hay uno muy importante, y es que Costa Rica, su posición geográfica, al estar entre Suramérica y Norteamérica, somos puente, es un puente donde hacia el norte se envía droga y hacia el sur se envía dinero. Entonces, constantemente vemos acá el transporte de droga o de dinero al sur, además el almacenamiento, y cuando eso se da como forma de pago, como forma de reintegro, muchas veces parte de eso se queda por acá, se va quedando por acá, y entonces es ahí donde tenemos que actuar las autoridades, no solo contra el tráfico internacional, sino también contra el transporte ilegítimo del dinero, transporte transfronterizo, y además todos los bancos tienen que tener alertas, todos los profesionales tienen que tener alertas, porque es importante destacar que los profesionales también somos utilizados por todas estas redes que tratan, sea de obtener los servicios de forma activa o pasivamente nos utilizan. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un bien inmueble, producto de dinero ilegítimo, va a buscar un notario para que le haga el traspaso. Como bien lo sabemos, la gran mayoría de los notarios y abogados, pues, son personas honestas, son personas que se dedican a su trabajo y son utilizados, podríamos decir, de forma pasiva. Excepcionalmente se dan casos también donde algunos profesionales se dedican a asesorar estas redes y las formas de cómo hacerlo. Y cuando hablo de profesionales me refiero a abogados, economistas, administradores, etcétera, que llevan a cabo una serie de actividades en procura de colocar estos dineros. Y pues ahí será una tarea de las autoridades tratar de lograr eso. Explíquenos, por favor, por qué la ley de estupefacientes 7786 es considerada el ABC de la legitimación de los capitales. Claro, esta ley, ¿verdad?, fue la ley, digamos, más completa que se ha hecho con respecto a temas de legitimación de capitales y financiamiento a terrorismo, que es otro gran tema. Tal vez en Costa Rica se da menos el financiamiento a terrorismo, diríamos menos, no es que no se da, por la posición geográfica que tenemos, y eso sucede más hacia otras áreas del planeta. El ABC de la ley 7786 se da porque ahí está contenido, digamos, los rasgos principales que queremos tutelar en materia de legitimación de capitales, y es precisamente donde, entre otras cosas, está las sanciones, también están los delitos,
también está las instituciones y las personas que deben ser objeto de supervisión en materia de legitimación de capitales, y es por ello que le llamamos el ABC. Hay que conocer eso, inclusive cuando se hacen allanamientos en materia de legitimación de capitales. Los allanamientos generan mucho dinero, ¿verdad? En algunas ocasiones se hace allanamiento. Hay dinero, hay bienes, y esos bienes deben ser distribuidos conforme indica la ley 7786, y el ICD, que es el encargado de esto, va a dar un seguimiento a todo eso. Entonces es un ABC en ese sentido, de que nos involucra una serie de instituciones, SUGEF, CONACYF, y ni qué decir Ministerio Público, IJ, ICD, etc. Perfecto. ¿Qué otras medidas existen para que las entidades financieras no incurran en estos delitos, como decimos, sin querer queriendo? Claro, yo diría que hay una serie de medidas. Vamos a hablar tal vez de dos especialmente importantes. Una es el famoso conozca a su cliente. Las entidades bancarias y hoy día los abogados, los notarios, que por ser un programa legal es muy importante mencionarlo, como APNFDs, también somos regulados. Entonces, tenemos que tener una identificación muy clara de cuáles son nuestros clientes. Así como los abogados nos identifican, así como los bancos nos identifican de pies a cabeza, los abogados, los contadores, las joyerías, los casinos, los notarios, los corredores de bienes tienen que prestar especial atención a identificar muy bien a sus clientes cuando son extranjeros o cuando son costarricenses. Por otro lado, es muy importante lo que se llama la debida diligencia. No es lo mismo que si Gastón es abogado, se dedica a tener su oficina, le pidan datos de cómo se gana sus ingresos, llevando juicios, haciendo escrituras, haciendo asesorías, etc. Los bancos, si llega una persona que es ganadera, tendrán que decirle a dónde tiene su ganado, cuáles son sus fincas, de dónde proviene, cuántos animales tiene, etcétera, para tener una idea de cuánto dinero produce esa persona. Igualmente, demos el caso, se vería un poco sospechoso que una persona que gana con el Estado o en empresa privada tiene una colilla de salario de 400.000 colones, deposite todos los meses 2 millones, 3 millones o 4 millones de colones en una cuenta. Eso sería una alarma. Entonces, hacer esas debidas diligencias es indispensable para que las personas puedan conocer y tener muy claro cuál es la expectativa de producción de dinero de ellos. Entonces, de ahí es, como te digo, todos tenemos que tener eso. No podemos ya pecar hoy día de ignorantes, no podemos pecar de ceguera en el sentido de decir, hey, se presentó una persona, no tiene trabajo, no hace nada, pero pagó $1 millón por una finca. Ya hoy día tenemos que estar más alertas. ¿Y qué hacemos cuando nos topamos con una persona así en nuestros escritorios? Bueno, no estamos pidiendo, por supuesto, que la persona se exponga, que el profesional se exponga. Esa no es la idea, a decirle, mire, usted es sospechoso. No, jamás. Simplemente hace los documentos, todo, hace la debida diligencia, toma nota de la persona, quién es, qué hace, etc. Y posteriormente hace lo que se llama un ROS. Un ROS es un reporte de operación sospechosa. Hay una línea de internet que se llama WIF directo, ¿verdad? En el ICD, que ellos serían los encargados de investigar. Nosotros lo que hacemos es simplemente, como profesionales, hacemos un reporte. Esta persona se presentó, indicó tales cosas y tomando en cuenta que esto resulta sospechoso, se lo envío para que usted lo investigue. Eso es lo que hace el profesional o los bancos. Hoy día los bancos están generando 400, 500 ROS anualmente, de los cuales el ICD los investiga y posteriormente los pasa a, si es del caso, si amerita la investigación, los pasa al Ministerio Público.
Sí, y es que este tema que hablábamos inicia desde los bancos o desde la labor de notario o abogado que estaban mencionando, que es actualización de datos, algo tan sencillo como eso en un banco, porque entonces ya los bancos saben si tiene el trabajo, a dónde trabaja, está la coletilla de pago, cuánto gana. Entonces lo que hablábamos, es mucho más fácil si llega una persona a hacer depósitos que no corresponden o no tienen lógica con sus ingresos. Exactamente, Angélica, y eso que estás diciendo, ¿verdad? Tiene un seguimiento muy estricto, y es por eso que vemos cómo año a año nos están llamando de los abogados, claro, de los bancos, perdón, y nos están diciendo actualice sus datos, y nosotros decimos, pero si eso hace unos meses lo actualicé, ¿qué problema está llamando? Bueno, esta es una forma de darle seguimiento a ese riesgo latente que hay en estos países de tener dineros mal habidos, ¿verdad? Tener dinero mal habido. Eso hay que darle seguimiento, y en esa precisamente están las autoridades. Perfecto. Cuando hablamos del papel de las y los abogados, ¿cómo se regulan sus actividades como la administración de dineros o bienes raíces? Ya estabas ampliando un poquito el tema del reporte que se puede, ¿verdad?, tomar y demás. También correcto. Tal vez un mensaje que quieras darle a los abogados y abogadas que nos están viendo en ese sentido. Excelente. Ok, recordemos siempre que con respecto a abogados está el artículo llamado 15 bis de la ley 7786, y con respecto a notarios tenemos el artículo 15 ter, que es básicamente los abogados reportan a su jefe. Los abogados, ¿cuáles? Los que manejan dinero de terceros, principalmente, los que tienen como actividad administrar dinero que no es el de ellos, constantemente clientes extranjeros o clientes nacionales le piden a los abogados administrar dinero para préstamos, para consecución de determinados fines, etc. Esos deben estar inscritos en su jefe. Asimismo, los notarios tienen que reportar a DNN hoy día, principalmente la declaración donde los clientes indican de dónde proviene el dinero con el que hacen el negocio, qué sé yo, cuando venden, cuando compran bienes, cuando prestan dinero para hipotecas, etc. Eso es indispensable. Y además, la debida diligencia, siempre tener los documentos guardados para los que produjeron ese tipo de negocio, etc. Por último, ¿qué les puedo dar de mensaje? Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado y estamos en un mundo donde hay mucho trasiego de dinero sucio. Entonces, tenemos que prestar atención y cumplir cuando vemos cosas evidentemente sospechosas, tratar de hacer el reporte de operación sospechosa, donde en WIF directo, donde ellos procederán al análisis, guardarán una confidencialidad absoluta y posteriormente guiarán a las autoridades en ese sentido. Pero es importante que tengan claro que no corren ningún peligro. Entonces, desde ese punto de vista, la situación ha cambiado y tenemos que ir hacia esos nuevos temas donde nos vemos tan involucrados. De acuerdo. Para finalizar, echemos un vistazo a la región. ¿Cómo está el país al compararlo con otras naciones sobre las normas que buscan prevenir este delito? Ok, es importante ese tema. No es sencillo, tomando en cuenta que, por ejemplo, Panamá, en nuestra región, está en unas listas grises, Nicaragua está en otras listas grises y Costa Rica no. Entonces, al no estar Costa Rica en una lista gris, la región es un poco complicada, ¿verdad? Y valga decir que hay que luchar mucho, las autoridades hacen grandes esfuerzos por tratar de mantener a Costa Rica fuera de esas listas grises. ¿Por qué? En el momento en que caigamos en una lista gris, vamos a tener como problema que las transacciones bancarias internacionales van a cambiar. Todo va a ser más lento, todo va a pasar por más filtros y eso nos mete en serios problemas. Además de eso, considero importante mencionar que Costa Rica está en un proceso de inspección intensificada por parte de Gafi, lo cual nos hace estar pendientes de cumplir estándares muy altos. Y eso pues ayuda al país en el sentido de que tenemos y debemos estar un poco mejor que el promedio, ¿verdad? Perfecto, don Gastón. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Agradecerle muchísimo
y esperamos tenerlo pronto en otro programa más, porque ese es un tema sin duda que tenemos muchísimo de qué conversar. Fue muy rápido, sí, lástima no poder profundizar en temas, pero estoy a la orden y cuando ustedes gusten para servirles. Muchas gracias, agradecerles también a ustedes su compañía. Les recuerdo que pueden vernos a través de las plataformas Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como de nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.